8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. Nuevos ataques contra el complejo donde se encuentra el hospital de Nasser en Gaza dejan al menos 3 muertos. La ofensiva continúa mientras que el ejército israelí publicó un video en el que se vería al líder de Hamas, Yahya Sinwar, escapando por un túnel. En terreno diplomático no se lograron acuerdos en medio de las negociaciones en Egipto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La decisión se debe a su gestión de la frontera con México. El proceso logró la luz verde con 214 votos a favor y 213 en contra. El presidente Joe Biden calificó el proceso de inconstitucional. Unas 35 millones de personas están en alerta por la tormenta que golpea el noreste de Estados Unidos y que ha generado nevadas en varias zonas. Al menos una persona murió en Pensilvania. El fenómeno ha forzado el cierre de escuelas, cancelación de vuelos y advertencia de peligro en carreteras. Recuerden dejarnos todos sus comentarios con el numeral Directo América F24. Comenzamos en la Franja de Gaza porque este martes la ofensiva israelí continúa en Han Yunis, centrada en el complejo donde se encuentra el hospital de Nasser, el principal del enclave. Los ataques ya dejan al menos 3 muertos y una decena de heridos. Hoy mismo el ejército de Israel publicó un video del 10 de octubre en el que aseguran se ve a Yahya Sinwar, uno de los líderes del grupo islamista, escapando por un túnel en territorio palestino. Los militares aseguraron que su rastreo solo terminará cuando lo capturen vivo o muerto. De otra parte, en terreno diplomático no se llegó a un acuerdo en medio de las negociaciones que se llevaron a cabo en Egipto. Esto pese a que la presión internacional se intensifica tras el anuncio israelí de una próxima ofensiva sobre Rafah. La ciudad fronteriza con Egipto es el último refugio de más de 1 millón de palestinos en la Franja de Gaza y después de una noche en la que se produjeron fuertes ataques aéreos, los gazatíes viviendo en Rafah se preguntan si deben evacuar o no, a pesar de que muchos no tienen a dónde ir. Lea Israel nos amplía. Una vez más tienen que desmantelar sus tiendas y recoger sus pertenencias. Aterrorizadas ante la perspectiva de una ofensiva terrestre israelí, estas familias palestinas ya desplazadas varias veces y que habían encontrado refugio en Rafah se preparan para mudarse de nuevo a otra parte de la Franja de Gaza. Hace 3 días en el barrio de Al-Mawasi, que se supone es una zona segura, oímos casas y tanques y el mundo entero se volvió del revés. No pudimos dormir, comer ni beber en toda la noche, ni siquiera podíamos ir al baño. Tanto los adultos como los niños defecaban delante de todos en las tiendas por miedo a salir. Les mentiría si dijera lo contrario. Hoy volvemos a huir hacia Han Yunis. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza se hacinan en esta ciudad fronteriza con Egipto. Además de los ataques israelíes, la situación de los refugiados en Rafah se ha vuelto insostenible por las miserables condiciones de vida, con escaso acceso a agua, alimentos y suministros médicos. Pero no todo el mundo sabe a dónde huir. Si me piden que vuelva a la ciudad de Gaza, solo lo haré si es seguro. Si no, prefiero morir aquí. Ya están muriendo de hambre en el norte. Mi hijo y sus hijos no tienen nada que comer. Cocinan un puñado de arroz y lo guardan para el día siguiente. ¿Cómo puede permitirse mi hijo comprar comida? Mi nieto llora de hambre. No sé qué hacer. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enfatizó que en la ciudad se encuentra el corazón de las operaciones humanitarias por ser el único paso fronterizo abierto. La financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos sigue en vilo, al menos por parte de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó que está explorando todas las alternativas posibles para enviar ayuda humanitaria a Gaza que no sea a través de la UNRWA. El país suspendió sus aportes desde las denuncias de Israel sobre 12 empleados de la oficina que habrían ayudado a Hamas en los ataques del 7 de octubre. Y ahora el Congreso podría prohibir la financiación de Washington. Diré que, como principio general, apoyamos el trabajo que realiza la UNRWA.
Apoyamos la entrega de asistencia humanitaria al pueblo palestino en Gaza. Estados Unidos ha sido el mayor financiador de asistencia humanitaria a los palestinos y esperamos continuar financiando la asistencia humanitaria a los palestinos. Nosotros, por supuesto, hemos suspendido nuestra financiación a la UNRWA mientras la investigación está en curso. No sabemos qué hará en última instancia el Congreso, pero exploraremos todas y cada una de las alternativas disponibles para garantizar que la asistencia humanitaria pueda continuar fluyendo de Estados Unidos hacia los civiles inocentes que lo necesitan. Continuamos en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes aprobó realizar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El funcionario está acusado de violación de la confianza pública y negativa, sistemática y deliberada a cumplir con la ley por su gestión de la frontera con México. Ya el pasado 6 de febrero se había votado la iniciativa que no había logrado la aprobación y hoy el proceso consiguió la luz verde con 214 votos a favor y 213 en contra. El presidente Joe Biden calificó el proceso de inconstitucional. Y justamente Biden se pronunció este martes pidiendo a la Cámara de Representantes que apruebe el paquete de ayuda internacional que incluye $60.000 millones para Ucrania. Según el mandatario, este es un momento crítico y habría efectos irreversibles si se frena el apoyo a Kiev. Biden pidió a los representantes que se alejen de las pretensiones de Donald Trump, que solicitó no apoyar la iniciativa. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin. Oponerse a ello es hacerle el juego a Putin. Como he dicho antes, lo que está en juego en esta lucha se extiende mucho más allá de Ucrania. Si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control de Ucrania, no se limitará solo a Ucrania y los costos para Estados Unidos y nuestros aliados y socios van a aumentar. Para los republicanos en el Congreso que creen que pueden oponerse a la financiación de Ucrania y no tener que rendir cuentas, la historia los está observando, la historia los está mirando. Es que justamente a primera hora de hoy el Senado aprobó el paquete de asistencia militar a Ucrania que ahora tiene que ser votado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que hasta ahora han rechazado examinar el texto. Por su lado, el presidente Volodymyr Zelensky acogió con satisfacción la votación tras advertir de la escasez de armas. Volodymyr Zelensky llevaba varios meses esperando este anuncio. El Senado estadounidense, liderado por los demócratas, aprobó un paquete de $60.000 millones para Ucrania y el presidente ucraniano se apresuró a expresar su gratitud. Doy las gracias al líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y al líder republicano Mitch McConnell por su determinación y sus opciones moralmente fuertes. Sin duda, la democracia sobrevivirá. Doy las gracias a cada uno de los 70 senadores que han votado a favor y Ucrania se lo agradece. Pero esta votación del Senado es solo el primer paso para aprobar el proyecto de ley que por el momento está condenado al fracaso. Los republicanos que tienen mayoría en la Cámara de Representantes se niegan a examinar el texto tal como está, le reprochan la falta de disposiciones conservadoras para frenar el flujo récord de migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lanzó un llamamiento a la oposición en la Cámara. Pido al portavoz Mike Johnson que haga lo correcto y someta ese proyecto de ley a votación. Dada la amplísima mayoría aquí en el Senado, está claro que se aprobaría, pero si los más radicales matan este proyecto de ley, será un enorme regalo para Vladimir Putin y una traición a nuestros socios y aliados. Ambas cámaras del Congreso deben aprobar la legislación antes de que el presidente Joe Biden pueda firmarla y convertirla en ley. Continuamos en Estados Unidos, donde unos 35 millones de ciudadanos se encuentran en alerta por la tormenta de nieve que golpea el noreste del país. Nueva York y estados vecinos se despertaron con una capa blanca de hasta 38 centímetros en ciertos lugares. La metrópoli está paralizada a pesar de los esfuerzos de los habitantes y de las autoridades para despejar las rutas. La tormenta deja una persona muerta en Pensilvania. William Gasso tiene los detalles. El noreste de Estados Unidos está cubierto de nieve. La tormenta golpeó desde la mañana de este martes a Nueva York y otras regiones aledañas, dejando hasta 5 centímetros de nieve por hora en varios lugares. En Rhode Island,
Los habitantes sacaron palas para despejar el camino. Esto está muy húmedo, es nieve pesada, no se puede usar un soplador de nieve, hay que paliar, no es divertido, tampoco es divertido correr, así que estoy aquí afuera asegurándome de que la gente que corre y camina tiene el camino despejado. En total, casi 30 millones de personas quedaron paralizadas por la tormenta. En Nueva York, las oficinas de administración pública y las escuelas cerraron. Más de 1.200 vuelos fueron cancelados. En el estado aledaño de Pensilvania, los habitantes se despertaron con hasta 38 centímetros de nieve. Bueno, aquí en el noreste de Pensilvania anticipamos una tormenta de nieve y efectivamente la tuvimos, pero fue rápida, muy húmeda, con mucha humedad en la nieve. Así que con tanta agua en la nieve era muy pesada para las ramas de los árboles. El Servicio Climático Nacional llamó a la población a actuar con la máxima precaución. El noreste de Estados Unidos no enfrentaba un fenómeno similar desde diciembre de 2022, cuando decenas de personas murieron durante la que fue llamada como la tormenta de nieve del siglo. El gobierno estadounidense dijo estar preocupado por la detención en Venezuela del activista Rocío San Miguel y varios miembros de su familia. San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que aboga por la supervisión de las Fuerzas Armadas en el país suramericano, fue arrestada el viernes y acusada de participar en un presunto complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El señor Maduro necesita cumplir los compromisos que hizo en el otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición, e incluso a aquellos integrantes de la sociedad venezolana que quieran postularse para el cargo. Tienen que cumplir con esos compromisos. No entraré en especulaciones sobre qué sucedió exactamente aquí o qué podríamos hacer como resultado, pero puedo decirles que estamos observando esto muy de cerca y estamos profundamente preocupados por su arresto. Crece la epidemia de dengue en Sudamérica. En Guyana Francesa se propaga a una velocidad que no se veía en los últimos 20 años, con un promedio de 800 casos semanales. Y en Brasil, mientras se celebra el Carnaval de Río, las autoridades han contabilizado más de 500.000 casos de dengue desde principios del año. Tenemos los detalles. En esta favela, las autoridades sanitarias patrullan. Su objetivo, neutralizar cualquier foco potencialmente infestado por el peligroso mosquito. Frente a una epidemia de dengue, Río de Janeiro se encuentra en estado de emergencia en pleno carnaval. Esta es la clase de mi sobrina. Es un lugar peligroso. Los niños se reúnen aquí. Así que vamos a cerrar esa trampilla. Vamos a poner peces que se comen las larvas de mosquito. Desde el principio del año, los casos se multiplican cada vez más rápido, sobre todo en Brasilia. Para hacer frente a la afluencia de pacientes, la capital ha creado un hospital de campaña especializado, abierto las 24 horas del día. No hospitalizamos a los pacientes, les damos cuidados básicos, los mantenemos hidratados y luego avisamos, les damos el alta o los enviamos a un centro asistencial más grande. Brasil cuenta con 4 veces más casos de dengue que hace un año. 75 personas han muerto desde principios de enero y se están revisando otras 350 muertes sospechosas. El gobierno ha anunciado una campaña de vacunación gratuita a partir de febrero contra este virus que causa dolor muscular, fiebre intensa y que puede ser mortal en algunos casos. Hace 200 años fue reconocido oficialmente el primer dinosaurio de la historia. Fue el naturalista y teólogo inglés William Buckland quien reconoció que unos fósiles desenterrados de una cantera cerca de Oxford pertenecían a un gran reptil antiguo al que bautizó como Megalosaurus. Sin embargo, la palabra dinosaurio no se usó sino hasta la década de 1840 y con los años la ciencia avanzó enormemente al respecto, tanto que ahora conocemos detalles de cómo eran estas grandes especies, cómo vivían y cómo evolucionaron. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Pedro Ruiz con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.